Y bueno, Nancy, ¿qué te parece si vamos con nuestro siguiente entrevistado, que es el doctor Herbie Rivera González? Él es licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Ciencias Políticas por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, así como por la por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Doctor Herbey Rivera González, nos da mucho gusto que nos tome esta comunicación para comentarnos cuáles son sus impresiones en torno a lo que ha venido ocurriendo en el Instituto Nacional Electoral, sobre todo a raíz pues de esta convocatoria para la revocación de mandato y cómo ha habido resistencias en algunos consejeros, la mayoría de ellos que incluso han planteado posponer ya este ejercicio democrático, además de desconocer que es parte de un sistema que garantiza a los ciudadanos pues una participación mucho más acabada, más aterrizada que solamente dedicarnos a votar cada 6 años por quien gobierna en este país. Muy buen día, doctor. Buenos días, agradezco su invitación a este espacio para compartir, ¿no?, una serie de ideas, de argumentos con respecto a esta situación que mi compañero académico que me antecedió en el espacio, bueno, abordó cuestiones muy interesantes desde el punto de vista legal, que son públicas, ¿no? Digamos que los reveses que instancias que no son el Ejecutivo, que en este caso es el Poder Judicial, pues aclararon, ¿no?, en un diferendo que a algunos les parece o les sorprende. La política es conflicto que se desarrolla en instancias, en instituciones, y eso no tendría por qué sorprendernos ni asustarnos, al contrario, ¿no? Pues es signo y símbolo de que vamos o estamos en una convivencia democrática, ¿no? Nada más que durante décadas conflicto era sinónimo de problemas, ¿no? Y bueno, yo no lo veo así. De hecho, pues desde donde la estudiamos, la ciencia política es parte de, ¿no? Sí, los ánimos se han exacerbado. Me pareció un exceso el asunto de la denuncia del presidente de la Cámara, ¿no? Ya también dio marcha atrás, ¿no? Y es a lo que yo voy, ¿no? Es parte de, al parecer, el que se discuta sobre el trabajo del INE. Para algunos, pues es un tabú, ¿no? Yo no lo considero así, ¿no? Si queremos vivir en democracia, y miren que hoy no hay ninguna institución que esté exenta de críticas, ¿no? Y ya hablo de críticas fundadas, ¿no? No de lo que se ve en redes sociales, ¿no? Insultos denuestos, ¿no? Sino, pues, digamos, la libre discusión de ideas, ¿no? Pues el INE no tendría por qué estar al margen, ¿no? O sea, pero al parecer hay algunos grupos o instancias, ¿no?, que incluso se defienden al INE. ¿Se defiende de qué? Es una institución y como tal está sujeta al escrutinio público. Al parecer también se le coloca como en un aura de como si fuera el Papa, ¿no? Infalible, ¿no? Infabilidad. Pues basta recordar el 2006, ¿no? Lo que pasó en 2006, ¿no? Y aquí quiero dividir, ¿no?, sobre la dirigencia, la élite, digamos, quienes deciden, y todo un aparato, ¿no?, de personas, que me consta porque conozco algunas, ¿no?, que son profesionales en el servicio público electoral, ¿no?, vamos a decirlo así, ¿no?, porque una institución es muy amplia, ¿no?, conformada por miles de personas, ¿no? La élite, la dirigencia, es quien le da cauce a esa institución, ¿no? Y aquí sí quiero ser muy claro con respecto a las responsabilidades que ha tenido las dirigencias o la élite del INE en cuanto a sus resultados, ¿no? Entonces, pues no hay instituciones ni funcionarios públicos infalibles, ¿no?
Ramírez, pues justamente me gustaría saber si en otro lugar del mundo se lleva a cabo este tipo de ejercicios y cuáles serían los ejemplos y pues los beneficios que aportan a las sociedades esta figura de revocación del mandato. Sí, habría que dividir, ¿no? En regímenes parlamentarios es de otra naturaleza, ¿no? Se le denomina voto de confianza o moción de censura, según sea el caso. En regímenes presidenciales como el nuestro, ¿no? Hay las figuras conocidas como impeachment, ¿no? Que es un anglicismo que viene de que el Congreso eventualmente pueda destituir por un procedimiento al presidente, ¿no? Al presidente en turno. Por supuesto que no es un mecanismo sencillo, es un mecanismo que tiene sus particularidades en cada país. Y las figuras de revocación de mandato también, dependiendo los países de los que estemos hablando, ¿no? Se dan, ¿no? En México, es inédito. Yo entiendo el ejercicio, ¿no? De que se pretenda instaurar como institucionalizar más que instaurar, ¿no? En esta, como parte de esta, lo que llama el presidente, ¿no? Cambio de régimen, ¿no? Que también tendríamos que discutir si es correcto el término, ¿no? Nada más que tendríamos que dejar pasar un poco de tiempo. Hacerlo en la actualidad, además de estar contaminados por esta, vamos a decirlo así, dimes y diretes, ¿no? Tendríamos que dejar pasar tiempo para investigar con calma, ¿no? Con la imparcialidad que amerite y que se pueda, ¿no? Para confirmar o negar este dicho, ¿no? Es sí un ejercicio inédito, es incluso impensable hace una década, ya no hablemos de más décadas, ¿no? Y en ese entendido es que se instaura, ¿no? Ahora, sí tiene algunas, yo la he comentado en este espacio y en otros, ¿no? Fallas de fondo, como es que se haga un ejercicio al margen de los llamados a la votación, ¿no? A las urnas, ¿no? Porque en la mayoría de los países, ¿no? Se empatan con las elecciones, dado que cuesta dinero, dado que es complicado que los ciudadanos salgan a un ejercicio de esta naturaleza sin que haya un incentivo, vamos a decirlo así, que en este caso son las elecciones, ¿no? Pero bueno, nosotros como país nos caracterizamos por hacer como nuestro estilo, ¿no? Me da curiosidad que la oposición fue quien buscó retirar, ¿no? De las elecciones, porque bueno, planteaban que iba a ser iba a beneficiar al partido gobernante, en este caso Morena, ¿no? Hoy el INE habla de cuestiones presupuestales, ¿no? Entonces, bueno, yo lo quiero entender como parte de cómo resolvemos nuestros problemas políticos, ¿no? Que siempre ha sido una característica, ¿no? Hacerlo a la mexicana, ¿no? Y quiero pensar en el caso de los diputados de partido, que también del siglo pasado, mediados del siglo pasado, fue una decisión también muy a la mexicana, ¿no? Sin ningún antecedente, ya ni siquiera teórico, ¿no? Entonces, es lo que yo podría comentar, pero no por ello, en lo personal, estoy en contra de este ejercicio, ¿no? Al contrario, yo lo apoyo, es un ejercicio que por supuesto se puede mejorar en todos sentidos, ¿no? En los tiempos, en la cuestión del dinero,
en la cuestión del procedimiento incluso, ¿no? Y sí resulta verdaderamente paradójico que la institución que constitucionalmente tiene el encargo de organizarla sea la que se perciba, hay una percepción de una negativa y una negación hacerlo, aduciendo a un asunto presupuestal, ¿no? Aduciendo a la cuestión de dinero, que estoy viendo que el año pasado su presupuesto aprobado anual, por supuesto, fue de 19.593 millones, más o menos, ¿no? 2021, para este 2022, solicitaron 18.827 millones, ¿no? Es la solicitud que se hizo, la propuesta, y les fueron aprobados 13.000 millones, ¿no? Recordemos que el año pasado hubo lo que las propias autoridades electoraron la elección más grande, ¿no? En el país nacional, ¿no? Y para este año hay elecciones, sí, a nivel local, en algunas entidades, ¿no? Pero vamos a decirlo así, su solicitud, pues era 1.000 millones abajo de la anterior, ¿no? O sea, estamos hablando también de asunto de dinero. Al parecer, la austeridad, ¿no? Presupuestal que llegó con este gobierno, ¿no? Y que también podremos hacer críticas, ¿no? A la misma, ¿no? Pero al parecer hay entidades, sobre todo autónomas, ¿no? Que se quieren mantener al margen, ¿no? O sea, que, pues no sé, están muy claras las prioridades del actual gobierno, ¿no? Que son los apoyos a sectores socialmente vulnerables, ¿no? Pues parece que ese discurso, ¿no? Queda al margen, ¿no? Lo que aquí se pone en relieve es qué representa los organismos autónomos, ¿no? En la vida pública del país, ¿no? Doctor, en esta parte del... Adelante, sí. En esta parte del dinero que nos menciona, pues sí, el INE ha sido una de las instituciones que más nos ha costado como ciudadanos, y hay una parte que a mí me llamó mucho la atención de lo que nos estaba comentando, donde dice que pareciera que son instituciones infalibles, y recordaba lo que sucedió en 2006, es decir, esta elección, cuestionada elección, donde Felipe Calderón llega al poder sin legitimidad y por supuesto sin el voto ciudadano, porque hay que recordarlo, hubo un gran fraude electoral, pero también se repitió en 2012. Recordar que en el caso de Enrique Peña Nieto, pues hubo muchísimas informaciones que documentaban cómo pues en su campaña se habían ejercido recursos de forma exponencial, que no tenían nada que ver con lo que se documentó, que no tenía nada que ver con el presupuesto que se asignó para las mismas campañas, y de alguna manera se podría decir que lo mismo pasó en 2018. Si no es por un voto masivo de los mexicanos, pues evidentemente el presidente López Obrador no habría llegado a la presidencia, porque este órgano, pues sí, se ha comportado como un opositor y claramente como un ente contrario a la democracia, a la vida democrática. ¿Usted cómo observa esta parte? O sea, es decir, siempre ha estado cuestionado el Instituto Nacional Electoral, y de repente nos dicen en una campaña mediática que pues ya todos somos el INE y hay que defender al INE y hay que defender su autonomía, cuando en realidad el INE nunca ha defendido la democracia en términos reales y nos cuesta muchísimo dinero a los mexicanos. Efectivamente, Nancy, hay dos puntos, ¿no? En la entrevista que ayer se publicó en el diario español, El País, al presidente consejero, ¿no? Y ya también lo comentaron con mi colega que me antecedió, ¿no? Persecución política, ¿no? Una cuestión que, bueno, hoy hasta Rosario Robles aduce persecución política, ¿no? O sea, vaya, es así, de verdad, yo lo he comentado, ¿no? Es incluso una afrenta contra los luchadores sociales del siglo pasado que incluso dieron su vida, ¿no? Aquí estamos hablando de cuestiones muy claras, ¿no? Hay dos puntos que yo quisiera resaltar, ¿no? Uno es efectivamente, ¿no? El costo de las elecciones, que
se nos vendió la idea de que la desconfianza es muy cara, nos ha salido excesivamente cara, ¿no? La desconfianza en el asunto de las elecciones, ¿no? Y lo que hablaste, Nancy, del dinero negro, ¿no? Al parecer, esta fiscalización, ¿no? Ha estado, es que no es que estuviera ausente, más bien no alcanza, ¿no? O sea, mientras las elecciones haya el factor dinero, que además es muy complicado, y podríamos hablar incluso de cuestiones hasta de seguridad nacional, ya que en algunas, a nivel municipal y quizá a nivel estatal, ¿no? Dinero negro de organizaciones que pueden ser fácticas, legales o ilegales, ¿no? No pueden decidir sobre el destino de la democracia en el país, ¿no? Ahí no se ve, digamos que, ahí no está el foco de la atención, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? El foco de la atención está en esta que ustedes mencionaban, en lo procedimental, en la importancia del INE, en lo que ha significado. Sí, pero ya lo vuelvo a comentar, como parte de la vida democrática está la discusión, ¿no? La discusión de la vida pública, ¿no? Y si la propia presidencia de la República, que era intocable, ¿no? Era una institución intocable junto con el Ejército Mexicano y la Virgen de Guadalupe, vamos a decirlo así, ¿no? Hoy ninguna de las tres es un tabú, ¿no? Y se ha discutido, ¿no? No solo en la academia, ¿no? En los medios, ¿no? Incluso en Vox Populi, ¿no? Acerca de el papel de cada una de estas instituciones. Vamos a hablar de la Iglesia más que de la Virgen de Guadalupe, ¿no? La Iglesia Católica, que es predominante en el país, ¿no? Porque el INE tendría que estar ajena a esta discusión, ¿no? Ajena a una discusión pública, ¿no? No un denuesto, no a un asunto de que hay voces siempre ultras de los dos lados, ¿no? Que hablan de destruir y que hablan de desaparecer, no. Hablemos de su papel, hablemos de su trabajo, y hay múltiples, bueno, justo estaba el fin de semana leyendo un artículo acerca de qué tan autónomas son los órganos autónomos, ¿no? Que escribió el doctor César Cancino, ¿no? Acerca del INE, ¿no? Y bueno, pues ahí está, ¿no? Y así hay múltiples trabajos, ¿no? Que hablan, que por cierto, yo creo que, y el propio Lorenzo Córdoba habla acerca de que se está preparando el terreno para la discusión de la reforma electoral. Y pues no es que se esté preparando, ¿no? Es que es, digamos que el espacio y el tiempo idóneo, no solo para hablar del INE, sino para hablar de las elecciones en general, ¿no? Porque habla de que se va a desaparecer y que regresaría a la Secretaría de Gobernación. Bueno, lo que siempre he sostenido, habría que esperar la propia iniciativa, ¿no? Y él habla, Lorenzo Córdoba me refiero, a que si no hay un consenso, es mejor que nos quedemos como estemos, ¿no? Bueno, es nuevamente una postura muy, vamos a decirlo así, vieja, ¿no? O sea, negarse a la discusión, ¿no? O sea, habla de un consenso, pero yo quisiera entender que sus palabras dice una unanimidad. Por favor, en democracia nunca hay unanimidad. Vaya, claro. Dígame en qué país democrático existe la unanimidad. Lo que existe es una mayoría que se construye, es una mayoría que incluso, y ahí la importancia del órgano electoral, que ese órgano electoral es el garante que esa mayoría sea democrática, ¿no? Vean nada más, ¿no? Durante décadas tuvimos mayorías artificiales, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, mayorías que se construyeron con base en fraude, con base en dinero negro, con base en acuerdos de cúpulas, ¿no? O sea, eso es, vamos a decirlo, esa es la esencia de la democracia. Eso es por lo que una institución como el INE, no solo en el ámbito académico, no solo en medios de comunicación, sino toda la población, vamos a decirlo así, tendríamos que estar discutiendo, ¿no? Lo tendríamos que deliberar, vamos a ver. Esa es la importancia, ¿no? Entonces dice, no, nos quedamos como estamos. ¿Qué significa? Por ejemplo, ¿no? Apenas tímidamente habló de bajar los costos del voto, ¿no? O sea, el voto electrónico, que hay que discutirlo también, ¿no? Es que se presta
ha habido experimentos y el propio INE, hace algunos años yo participé en un simulacro que llegó hasta aulas universitarias con gente en ese entonces de los institutos locales con urnas electrónicas, ¿no? Pero no sé a quién beneficia, ¿no? Este asunto de que se gasten miles de millones en papel seguridad, ¿no? Que vaya, Brasil nos lleva ahí sí décadas, ¿no? Con respecto, imagínense que Brasil fuera con papel, vaya, de que es un país inmenso, 3 veces más grande que México, ¿no? Se hubieran quedado ahí, ¿no? O sea, ellos ya están en otra situación. Digamos que sus problemas están en otro ámbito, ¿no? Apenas, ¿no? Qué penoso es que con la presión social estas instituciones no se activen, ¿no? O sea, no asuma su papel importante, ¿no? Sino que tenga que ser con ustedes, con los medios, con instancias políticas, ¿no? Que se tenga que activar, ¿no? Vaya, o sea, vean, o desde la academia, pero desde la academia se puede hacer poco, ¿no? Hay muchos trabajos, pero el impacto que se tienen es poco, ¿no? O sea, tienen que ser otras instancias para que se activen, ¿no? Para que se muevan, para que hagan su papel, ¿no? Hasta apenas se está hablando, ¿no? De disminuir los costos de las elecciones, ¿no? Hasta apenas, ¿no? Cuando, bueno, ahí me comentaba Erika, ¿no? Hay países donde podríamos replicar, ¿no? El INE hace algunos años decía, bueno, llegamos hasta Irak, ¿no? Porque hubo una delegación, ¿no? Bueno, sí, pues también se puede hacer del otro lado, ¿no? Que de otros países, ¿no? Replicar lo que se llama las buenas prácticas, ¿no? Claro. Doctor, pues le agradecemos muchísimo estas reflexiones. Nos quedamos con toda esta parte donde nos dice que esta democracia mexicana se ha basado en fraude, en dinero negro y por supuesto en una falta de fiscalización y como nos menciona la importancia de la próxima reforma electoral, pues veremos cómo camina y por supuesto cómo camina la revocación de mandato. Muy buen día, doctor Hervey Rivera González, quien es licenciado en Administración Pública y politólogo y profesor de la BUAP. Buenos días. Gracias por su invitación. Gracias. Buenos días. Buenos días.